Nuestro invitado entonces para tratar el tema de cáncer de estómago es el doctor Mauricio González. Él es médico cirujano y gastroenterólogo y obviamente agradecemos muchísimo que hoy se tome el tiempo de acompañar a las tres. Gracias para ayudarnos a despejar una serie de dudas que tenemos, doctor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lucero, Olga, Marcela, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en la tarde de hoy con ustedes. ¿Qué tan presente o qué tanto es el índice del cáncer de estómago en nuestra sociedad? Sí, el cáncer de estómago a nivel mundial es la quinta causa de cáncer y se estima más o menos que hay 1 millón de casos por año en el mundo. Y en nuestro país es alrededor de 8.000 casos que se presentan por año. O sea, es alto. O sea que es muy frecuente, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene algo que ver la alimentación, el estilo de vida o el tipo de cosas que hacemos en nuestro día a día lo que predispone a sufrir de cáncer de estómago? Sí, hay dos tipos de cáncer, lo que llamamos cáncer de estómago. Uno que se ubica en lo que llamamos cáncer cardial, que está ubicado en la unión del esófago con el estómago, que los principales factores de riesgo son el estar en sobrepeso, el estar en obesidad o el reflujo gastroesofágico. Y el otro, el que tradicionalmente conocemos como cáncer de estómago, que es el que compromete las demás partes del estómago. Hay factores de riesgo como el Helicobacter pylori, como el patrón de alimentación que tenemos, por decir algo, la sal, los alimentos salados, los alimentos procesados, contribuyen o son factores de riesgo a la aparición de este tipo de cáncer. Quiere decir que la mayoría de estos tipos de cáncer son prevenibles, con hábitos, digamos, de alimentación y hábitos de vida adecuados. Sí, el cáncer de estómago es una enfermedad prevenible. Por eso hay regiones en el mundo donde no se presentan casi, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con la dieta que ellos llevan. Sí, tiene que ver con la dieta, con la introducción de tecnologías como por ejemplo el refrigerador, con los tratamientos de Helicobacter pylori, con las políticas estatales de detección o de prevención y con las políticas de tratamiento. Espérense, sí, porque aquí está mencionando algo bien importante y es que yo le puedo mencionar, doctor, que cuando a uno le llega una endoscopia de un paciente que se hace pues, ese procedimiento, la mayoría en nuestro medio reportan un Helicobacter pylori positivo. Y muchos de nuestros pacientes, yo sé que saben de qué están hablando. Pero no, eso es una bacteria, el Helicobacter pylori y quiénes lo tienen y quiénes se deben tratar. Claro, porque debe estar más de uno asustado. Sí. Claro, hasta yo lo he tenido. Ajá. Sí. El Helicobacter pylori es una bacteria que vive solamente en el estómago y produce inflamación del estómago, que es lo que nosotros conocemos como gastritis. Se cree que en Colombia más o menos el 80-90% de las personas está infectada y pues la mayoría de las personas no tienen ningún síntoma, o sea que no tienen ni molestias, ni lo que llaman gastritis, ni dolor, pero algunas personas sí pueden tener síntomas. Realmente la importancia que tiene esta bacteria es que es considerada un factor de riesgo, pero cuando hablamos factor de riesgo no quiere decir que usted va a tener cáncer ya mañana o en una semana. Sea cáncer, sí, no. Estamos hablando de años. Y estamos hablando de que no todas las personas, sino un pequeño porcentaje el que va a terminar en cáncer. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué manifestaciones tiene usualmente? Primero el Helicobacter pylori, pero después también, ya cuando esto avanza después de muchos años y teniendo en cuenta lo que usted nos decía, ¿cuáles son de pronto las manifestaciones más tempranas de una enfermedad como el cáncer de estómago? Bueno, el Helicobacter pylori, la mayoría de las personas no tienen síntomas. O sea que no la encuentran es porque nos hacen endoscopia por alguna otra razón. En cuanto al cáncer, pues no hay un síntoma que diga ese es el síntoma del cáncer. La mayoría de los cánceres en etapas tempranas, que es cuando uno quisiera encontrarlos, pues no tienen síntomas, o tienen síntomas muy leves o que nosotros no le ponemos cuidado, por ejemplo, dolor o ardor en la boca del estómago, náuseas, a veces esa fatiga que sentimos o que asociamos con otras cosas, pues puede ser un síntoma que amerita atención y no necesariamente... Fiebre también, en muchos de los casos con el cáncer se presentan fiebres. Pero ya en casos avanzados. Ajá. O sea, digamos, no es lo común, pero en casos avanzados eventualmente sí. Doctor, ¿el Helicobacter pylori solamente se diagnostica con la endoscopia o hay alguna prueba que nosotros podamos hacer de forma más sencilla? Porque es que la endoscopia pues lo tienen que sedar a uno, meter la camarita, claro. ¿Hay alguna forma más sencilla de diagnosticar el Helicobacter? Sí, hay formas como por ejemplo, hay pruebas de aliento, hay pruebas en materia fecal, hay pruebas en sangre, sin embargo... Pues la importancia de la endoscopia es que no solamente diagnostica el Helicobacter pylori, sino que permite la toma de biopsias para saber si ese Helicobacter pylori ha generado gastritis, qué tipo de gastritis tiene, si existen cambios asociados a Helicobacter pylori que uno llame premalignos. Eso que estábamos viendo en las imágenes es precisamente una endoscopia.
Sí, esa endoscopia, pues Bueno, ese ya no. Ese es el helicobacter. esa es la Ese es el bacteria helico- Helicobacter pylori, ese es el famoso. Ese es el bichito famoso del que estamos hablando. Velo, y esa está lindo. Sí, va uno a ver y Eso ve. está- va uno a ver Y brilla en la oscuridad. ¿Ah, sí? Para terminar de rematar. Pero es, bueno, Y esta sí es la estas. endoscopia. Bueno, eso que estamos viendo ahí en este caso es una endoscopia en donde hay una zona que está como rojiza. Sí. Se trata de un cáncer que está empezando hasta ahora. Justamente por eso hablaba de que no solamente es clave diagnosticar el Helicobacter pylori, sino la endoscopia como una medida preventiva para detectar oportunamente aquellas personas que tienen factores de riesgo o para detectar el cáncer en estadios tempranos. ¿Cuál es el tratamiento a seguir una vez se diagnostica el cáncer? Bueno, depende en qué estado lo encuentre uno, depende si es hasta ahora está empezando, si ya uno lo ve que está muy avanzado. Se habla de que está empezando es cuando solo compromete la capa más superficial, la capa más interna del estómago, y usualmente el tratamiento es realizado a través de endoscopia. Cuando ya el cáncer empieza a echar raíces hacia la pared del estómago o comprometer pues órganos vecinos, el tratamiento varía desde la cirugía hasta tratamiento de quimioterapia o quimio-radioterapia. ¿Qué estamos viendo ahí, doctor, en ese mapa pintado de colores tan bonito? Sí, en ese mapa vemos que los países en rojo son los que más casos de cáncer en el mundo tienen. Y vemos que estamos Colombia, nosotros. Exactamente, está Corea, está China, Rusia. está Japón, Siberia, sí, la parte siberiana de Rusia y Colombia. El tema sería principalmente por la alimentación, entonces. Pues la alimentación es solamente una parte. Digamos que el Helicobacter... Sí, pero está presente por las condiciones higiénicas de... Es que se transmite de ambientales. persona a persona. Entonces, si tú le das un beso a tu novio que tenía Helicobacter, se transmite, pero también si no lavo y desinfecto las frutas y verduras, también el Helicobacter pylori se puede transmitir pues vía alimenticia. Sí, en este momento pues no tenemos con exactitud, no sabemos cuál es la causa de la transmisión, o sea, cómo se transmite. Se cree que sí puede ser por contacto de persona a persona estrechamente, pero también se cree que el agua o las aguas maltratadas pueden ser factor de contaminación. Doctor, venga, yo quiero profundizar en algo porque, pues, como le decía, muchas personas, usted mencionaba, más del 80% de la población en nuestro país tiene Helicobacter pylori. ¿Todos nos debemos hacer tratamiento en caso de que nos detecten la bacteria o se hace tratamiento en ciertos casos? Porque el tratamiento del Helicobacter pylori es bien pesado. Sí, claro. Pues eso es un tema de mucha controversia a nivel mundial. Yo lo que opino es que pues si usted se lo puede hacer y tolera los medicamentos, debería hacérselo, porque decirle a usted que, bueno, tiene un factor de riesgo de cáncer, pero no, dejémoslo ahí, no lo tratemos. Sí, Sí, entonces, deje la fiera así. enjaulada. A ver, si le da, hacemos Porque algo. hay otros Si no, no. médicos que dicen, solamente se trata si usted ya tiene un antecedente personal de cáncer de estómago, si tiene una cosa que se llama un linfoma asociado a las mucosas, si tiene una úlcera gástrica que está sangrando. Pero eso es como dejar una fiera dormida. No, porque se hace control. Pues, por decir, yo pongo el ejemplo de Japón, en donde donde hay muchos casos de cáncer de estómago y recientemente dijeron, vea, ¿sabe qué? Toda la población que tenga Helicobacter pylori se trata. Así tenga o no Es que al tenga final, síntomas. como problema de salud, también Claro. puede ser más económico tratar un Helicobacter pylori Claro. que tratar un cáncer de estómago. ¿Y cómo es el tratamiento para el Helicobacter pylori? Requiere tratamiento con antibióticos y pues la elección de los antibióticos depende mucho de los tratamientos que haya recibido previamente, de las alergias que tenga la persona. Digamos que es una decisión más del médico que está viendo ese paciente o esa persona. Doctor, volviendo al cáncer de estómago como tal, si este es detectado a tiempo, ¿qué tan altas son las posibilidades de curarse? vencer esta enfermedad? Sí, lo ideal sería que pudiéramos detectar este problema a tiempo, porque las probabilidades de sobrevida o de que esa persona siga viviendo son más del 95%. Entonces, nuestro objetivo, incluso más que detectar el cáncer en estadio temprano, es prevenir a que llegue a un cáncer en estadio temprano. O sea, detectar o seguir a aquellas personas que tienen factores de riesgo, enseñarle a la persona para que pues controle esos factores de riesgo, para que se trate oportunamente. ¿Qué personas se deben hacer la endoscopia? O sea, ¿yo anualmente me debería hacer una endoscopia así como la mamografía y la citología o no se debe hacer así? No, yo creo que toda persona que es mayor de 40 años y nunca le han hecho endoscopia debería hacérsela.
Además, pues aquellas personas que tengan familiares con cáncer de estómago, aquellos que tengan síntomas, por ejemplo, dolor o ardor en la boca del estómago o cualquier otro síntoma que el médico considere que requiere endoscopia digestiva, aquellas personas que en endoscopias pasadas que le han diagnosticado atrofia o metaplasia intestinal, es muy importante hacerles el seguimiento para detectar oportunamente casos de cáncer. Por último, recomendaciones generales para prevenir el Helicobacter pylori y el cáncer de estómago. Bueno, la principal recomendación es idealmente hervir el agua, tratar el Helicobacter pylori si se lo han diagnosticado, disminuir el consumo de alimentos salados o procesados o ahumados, hacer ejercicio, mantener el peso o bajar el peso y consumir mucha fruta y mucho vegetal. Esas son las principales recomendaciones. Sí, bien lavados. Hervir el agua incluso en una ciudad como la nuestra, donde se habla de que nuestra agua es una de las más limpias que existen. Sí, incluso sí, yo creo que sí, porque bueno, igual pues no sabemos qué tan limpias están nuestras tuberías, igual limpia en cuanto a mugre, pues, pero no en cuanto a bacterias o gérmenes. Interesantes recomendaciones, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y eso que nos tocó y todo el tema de la sobremesa y la empezada del programa, que decía, no, ¿qué tal la conversación? Chismoseada previa. Antes de empezar el programa, el doctor le tocó toda la chismoseada previa. Ajá. Está bueno el chisme. Gracias, doctor.